trabajos, ¿cómo saber si estamos realizando bien o no la misma? ¿Cómo saber si el documento que usted está desarrollando es apropiado? Entonces aquí lo que nos dice es elabore un, elabore un perfil de investigación mismo que tiene que contribuir al desarrollo de la fuerza terrestre. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque los temas que usted ha escogido está en base a las líneas de investigación previamente dadas. Ahora, en este ya no nos quedamos mucho tiempo, sino damos un paso rápido. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos realizando? Esto es un tema de investigación. Y entonces la pregunta es, ¿qué es investigación? Usted dice, mira, investigación ha sido un proceso. Sistemático es porque tengo que ir por el paso 1, paso 2, paso 3. Es decir, no puedo llegar al paso 4 sin antes de haber realizado el paso 3 y paso 2. Es un proceso sistemático, es crítico y a la misma vez es empírico, porque utiliza experiencias propias para poder documentarlo. Entonces, a la misma vez, tenemos los conceptos como, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, ciencia es del conocimiento sistematizado, válido y aceptado por la comunidad científica. En cambio, ¿qué es conocimiento científico? El conocimiento científico es una construcción humana que tiene por objetivo comprender, explicar y actuar sobre la realidad. Entonces, hay que estarle leyendo, por ejemplo, esta diapositiva hay que estarla leyendo. ¿Por qué razón? Porque puede ser en una pregunta que diga así. La construcción humana que tiene por objetivo comprender, explicar y actuar sobre la realidad se conoce como opción 1, ciencia, opción 2, investigación científica, opción 3, conocimiento científico. Entonces, vamos escogiendo. Pues al menos hay que darle las lecturas. ¿Qué es una investigación científica? La investigación, en cambio, es un proceso cuyo fin es obtener el conocimiento mediante la aplicación de diversos métodos. ¿Y ahora qué es un método? El método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano, sea esta de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar el fin que pueda ser de material o conceptual. Por lo tanto, es un método científico, es el elemento esencial de toda la ciencia para dilucidar las cuestiones investigadas. Entonces, este es un punto, este de aquí es muy claro, el proceso de la investigación. ¿Cómo hacemos el proceso? Primero, usted ya seleccionó el tema. Segundo, ya empezamos a buscar las revisiones bibliográficas. Hemos el día de ayer planteado el problema. Hemos definido los objetivos. También habíamos definido la justificación y las delimitaciones temporales, las delimitaciones espaciales. Hemos definido los marcos teóricos. Y hoy vamos a ver, en cambio, la metodología que vamos a trabajar, a qué población y a qué muestra lo vamos a trabajar y qué técnicas se utilizan para recoger los datos y luego hacer por medio de la estadística el análisis de ellos. Entonces, miren, este es el proceso de investigación. Entonces, en este proceso de investigación, lo que necesitamos es tener el método a seguir y qué técnica utilizar. Entonces, dentro de las técnicas puede haber la entrevista, la encuesta, y dentro de los métodos, aquí hay dos, el cualitativo y el cuantitativo. Recuerdan que el cuantitativo viene de la palabra cantidad. Entonces, la cantidad es la que permite medir, y el cualitativo era la que permitía recoger datos para poder reforzar el tema o las preguntas de investigación que todavía muchas veces no queda claro en el proceso de interrogantes. Y luego habíamos llegado a este punto que era en la parte de los tipos de investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Y luego habíamos llegado a este paso que es el que no debemos olvidarnos, a los elementos cuando vamos a hacer el problema de investigación. Ya habíamos visto que la justificación es muy importante porque usted aquí es donde usted determina de una manera escrita por qué es importante, por qué es útil y el grado de importancia que tiene ese estudio. Luego habíamos planteado el problema que era un poquito amplio y delimitábamos en el espacio, en el tiempo, ¿no es cierto? Y en la ubicación. Y luego, ahora sí, hacemos la escritura del problema por medio de una pregunta. Y para poder resolver ese problema, digitamos el objetivo. ¿Y ese objetivo cómo lo hacemos?
El objetivo les decía de que, recuerdan que lo habíamos recortado aquí en este Word, aquí lo habíamos recortado, de que vamos a utilizar los verbos. Por ejemplo, si queremos hacer un poco de estadísticas, utilicemos el analizar, calcular, clasificar, comparar, cuantificar. Si queremos hacer una estadística un poquito más profunda, utilizamos los verbos definir, descubrir, detectar. Entonces, ¿cuáles le recomiendo? Utilice esta, la que es el nivel descriptivo, o también el nivel exploratorio, para que cuando usted haga las estadísticas pueda construir variables numéricas. Entonces, asimismo, regresamos a este punto y ahí calculamos, armamos los objetivos específicos que van generándose. De la misma pregunta grande, podemos sacar preguntas más pequeñas en el sentido de que la suma de todas las preguntas ayuden a tener la fórmula principal, y de ahí también salen los objetivos específicos. Este era el ejemplo que habíamos utilizado para la justificación. En las delimitaciones podemos tener delimitaciones temáticas. La temática es porque aquí le decimos en qué lugar, en qué espacio. Por ejemplo, aquí le decimos dentro de la fuerza terrestre. Ayer habían hecho ustedes una inquietud como, por ejemplo, vamos a realizar este análisis dentro de lo que es, iban a escoger una parroquia en Sangolquí, o iban a hacerlo dentro de una institución educativa. La espacial es justamente en qué lugar, en qué sitio. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en San Rafael, en las instalaciones de. Asimismo, podría ser en tal lugar geográfico, en la institución educativa de tal sitio. Y la delimitación es que puede ser de que ustedes están haciendo con datos históricos. Entonces le pueden decir, mire, esta investigación lo estamos desarrollando desde tal fecha hasta tal fecha. Si es que de pronto están tomando datos históricos, o por ejemplo están tomando datos de algún corte, por ejemplo, en el caso suyo, cuando usted se presenta, usted siempre se presenta bajo un curso que pertenece a un año o un periodo determinado. Entonces usted puede decir, hemos hecho un análisis entre tal periodo a tal periodo. Y esas son las delimitaciones. Y así lo habíamos definido el día de ayer, este tema, en el cual habíamos de igual manera armado el objetivo general. Ya lo habíamos visto, el tema de los verbos a Magíster, utilizar. ¿Sí? Magíster, Ahí disculpe que le escuchamos. interrumpa. Buenas tardes. Una consulta, por favor, teniente Asim Valladares. Dentro de lo que son los elementos para el planteamiento, en el numeral 2, planteamiento y delimitación del problema, la delimitación del problema, es decir, serían 3, temporal, espacial, y la otra que nos indicó, Sí, está. nos indicó 3. Sí, es la espacial, la temporal y la temática. La temática Temática, okay. es el espacio donde lo van a realizar. Ya, muchas gracias. Para mí es un gusto. Entonces, así lo habían armado, la parte de los objetivos. Ahora regresamos haciéndole una revisión, en cambio, de la segunda, del segundo bloque, el que habíamos visto el día de ayer, el estado del arte. En el estado del arte, ¿qué es lo que hay que tener muy en cuenta? Para el estado del arte, en cambio, cuando hacemos una investigación, en el ejemplo que les decía, de pronto el problema dice, ¿sabe qué? El problema es de que se está yendo el agua. Pero en la investigación dice, usted tiene que investigar un tema que le conlleve y que genere un aporte, porque hay problemas que se los resuelve sin hacer una metodología. Pero, por ejemplo, el problema, ¿cuál sería? El efecto del desperdicio del agua. Entonces, ahí sí empezamos a buscar información. Como ustedes el día de ayer empezaron a visualizar de que en el estado del arte, aquí en cambio el estado del arte, para que le resulte más amigable o más didáctico, aquí en la parte del estado del arte, estuvimos con lo que es el marco teórico,
Es decir, el estado del arte se clasifica en marco teórico, marco conceptual, marco legal y marco histórico. ¿Qué es a la final estos estados del arte? Los estados del arte son las formas o los procedimientos que me van a ayudar a reforzar la parte de mi investigación en base a teorías que ya existen sobre el tema investigado. Entonces, el marco teórico lo que me ayuda es a determinar teorías, fuentes bibliográficas, corrientes de pensamiento que me van a ayudar a documentar el proceso que lo estamos armando. Entonces, dentro de esto del estado del arte, aquí el objetivo es, ¿y cómo llego a saber quién puede tener de esos temas? Entonces, aquí es donde tenemos los llamados buscadores científicos. Ayer empezamos a utilizar mucho este buscador de esta revista científica que es Cielo, también el Google Academic, también otra revista también muy interesante, muy conocida a nivel mundial, es esta que se llama, yo voy a bajar un poquito del espacio. Aquí miren, la que se llama LaTeX Index. La LaTeX Index, esta también es muy conocida para poder identificar artículos y en especial están disponibles para que las personas podamos ingresar, porque hay algunos sitios que no podemos ingresar sin que exista, por ejemplo, esta como es la ReflexSec o la RealSeq. Estas, por ejemplo, se puede ingresar, pero cuando existe, por ejemplo, un convenio entre universidades, permiten hacer el ingreso. Pero estas son las que están disponibles en el Internet. Entonces, usted puede escoger Cielo, LaTeX Index. Esta Biomed es muy interesante en la parte médica. Entonces, así usted va buscando. Entonces, para poder ir buscando, ¿qué es lo que se va armando? Pues aquí tenemos los estados del arte. Tenemos el marco teórico, donde que aquí la clave ¿cuál es? Es ir tratando de buscar alguna teoría o algún fundamento. Y ayer habíamos visto de que se ubica usted en el Word, le coloca los datos y le podemos decir, según escogemos el documento, dice que. Entonces ahí ya no estamos generando un plagio y aplicamos la norma APA, que es la forma de escritura. Entonces le decimos, según tal autor establece que. Entonces, bajo esa premisa ya tenemos de que establece que, por ejemplo, sobre el ciber, habíamos visto sobre el ciberterrorismo, sobre el ciberestudio, sobre el ciberanálisis en especial, se lo va considerando aspectos teóricos. Luego el marco conceptual, ayer habíamos visto de que es casi muy parecido a un glosario de términos, sino que la diferencia es que en un glosario de términos pueden venir términos que dentro del texto pueden mezclarse. Términos contables, términos financieros, términos de planificación, términos militares. Pero cuando hablamos del marco conceptual, el marco conceptual son los conceptos propios que están dentro del marco teórico. Por ejemplo, ciberespacio, seguridad, por ejemplo, la palabra como puede ser seguridad interna o como puede ser, por ejemplo, microtráfico, porque está relacionado a los temas de seguridad. Luego también el marco legal. El marco legal es de mucha importancia en algunos documentos que ayer ustedes comentaban, por ejemplo, en la parte correspondiente al uso de las armas. Tenemos los marcos legales que pueden estar establecidos en función de, puede ser que lo haya lanzado el mismo ministerio del Interior, puede ser de que tenga un reglamento de uso de armas, o el mismo comando conjunto puede ser que haya generado un instrumento de manejo, o puede estar establecido en un código, en una ley, en una transitoria establecida por medio de o ya generada a partir del registro oficial. Entonces, aquí vamos generando los marcos teóricos, los marcos conceptuales, y aquí van a ser las variables y las hipótesis.
Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, estas variables y estas hipótesis me van a permitir, porque como empezamos a documentar, entonces usted va a empezar a identificar que hay variables. Estas variables se caracterizan porque usted las puede medir. Por ejemplo, en el tema de uso de armas. Entonces, la variable que tratamos de medir es, por ejemplo, queremos ver, la variable vendría a ser el uso de armas, o en este sentido, el uso de armas a esta variable, ¿cómo lo podemos medir? De pronto lo podemos medir de manera cuantificada por el número de armas, o de pronto si estamos hablando de la parte de la relación entre la parte del personal, del personal civil con el personal militar, deberíamos utilizar variables que permitan medir esa relación, como puede ser, por ejemplo, una variable categórica. Por ejemplo, las categóricas son preguntas donde son de opción múltiple. ¿Usted me podría indicar el grado de apoyo que tiene la fuerza terrestre en esta comunidad? Entonces damos un valor: 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Entonces se empieza a dar una calificación. Entonces las variables son las que van a salir de la lectura de este tema en especial, porque ya vamos a empezar a tener datos que tenemos que sacar en la parte estadística. Y las hipótesis, ¿a qué se refiere la hipótesis? La hipótesis es lo que yo quiero demostrar por medio del objetivo. Es decir, es el mismo objetivo puesto en pregunta. Esa es una hipótesis. Ya vamos a llegar a la parte de ese capítulo donde detallamos de una manera definida, porque aquí lo que estamos es colocando elementos del arte. Y nuevamente aterriza en los antecedentes históricos, o podemos partir de los antecedentes históricos para sacar un marco teórico. O las hipótesis puede llegar a determinarse lo que quiero demostrar en base a un antecedente histórico. Entonces, este puede ser el punto de partida como también puede ser el punto de llegada. Por eso es de que siempre parten ustedes de un marco teórico. Pues ahí tenían ustedes la parte de los conceptos de los marcos teóricos, y esto lo habíamos visto el día de ayer. Entonces aquí, por ejemplo, dice, en cada sección o subapartado del marco teórico se debe comentar definiciones o hallazgos, y no se olvide de utilizar la norma APA como lo hemos hecho. En esta del marco teórico no debe incluir opiniones personales, porque es el marco teórico que hace referencia a teorías, y a la misma vez dice, por lo tanto, en cada página debe haber citas o referencias. Estamos referenciándole al autor. Las bases conceptuales consisten en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas. En las variables, por ejemplo, dice variable independiente, bonificación, variable dependiente, producción. Esto ya lo va a hacer conmigo, esto de las variables. Las hipótesis es lo que queremos demostrar del objetivo. Esto igual lo va a hacer conmigo en esta parte del día de hoy. Entonces, por eso es de que en el capítulo 2 hacemos esta parte donde que lo definimos, y ahora lo que vamos a hacer es el capítulo número 3, donde voy a hacer uso de esta opción. Entonces, en este capítulo 3, haciéndole una referencia, ¿a qué se refiere este capítulo número 3? A los tipos de variables. Por eso es de que aquí ya empezamos a definirlo. Entonces, antes de empezar en esta parte teórica, entonces vamos viendo qué vamos a necesitar en nuestro álbum. En nuestro álbum necesitamos los siguientes cromos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el día de ayer, ya llenamos o vamos a llenar los cromos hasta los marcos conceptuales. Esta información lo vamos a tratar de ir realizándolo hasta el día de hoy para que podamos cumplir con la tarea. Luego entonces tenemos aquí en el marco metodológico, le observan que aquí nos dice modalidad de la investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, niveles de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos, permítame solo un momento.
Voy a... Gracias, mis amigos. Pues miren, por ejemplo, aquí no tenemos el tema de variables, pero esas son de mucha importancia porque cuando usted va a realizar la parte de la estadística, nos va a necesitar la parte de las variables y la parte, en este caso, las hipótesis no se piden el trabajo. Aquí no se pide porque en este perfil o en el perfil que se había determinado no se va a requerir hipótesis. Pero las variables sí son de mucha importancia. ¿Por qué las variables? Porque aquí vamos a tener que levantar los datos. En esta parte donde que dice técnicas y procesamiento y análisis de datos, aquí vamos a necesitar identificar cuáles son las variables que voy a medirlas. Y como se encuentra en la parte de nuestro capítulo, entonces aquí tomarán en cuenta modalidades, tipo, diseño. Esto es lo que vamos a llenar. No necesita identificar hipótesis ni variables aquí en el instrumento o en el documento, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta para que cuando usted haga la definición de la encuesta, ahí nos va a ser de mucha utilidad la variable. Por eso es de que en esta unidad, en la número 3, parte de este punto donde que dice tipos de variables. Entonces, por ejemplo, aquí, en el número 3, como estamos en la tercera unidad, de la misma manera, la estrategia, semejante como cuando, usted en su profesión, ¿no es cierto? En su profesión en el campo militar, uno de los libros bases que habitualmente usted empieza a leer, empieza a documentar y se utiliza mucho es el concepto del arte de la guerra, ¿no es cierto? Y en el arte de la guerra, lo que se define es uno de los aspectos, este libro muy antiguo en el tiempo, él define de que antes de ir a la guerra, le dice, usted tiene que conocerle, en este caso, a su enemigo. En este sentido, no le vamos a, no le va a considerar el enemigo a la otra contraparte, que es el profesor. Pero sí es muy importante que usted conozca cómo va actuando o cómo, en el caso del rol, no solo en mi caso como profesor, sino los otros profesores también que están dando el curso a la par. Nuestra estrategia de aprendizaje, ¿cuál es? Porque el objetivo es que usted genere un proceso de aprendizaje. La estrategia que se utilizó es, tenemos 5 PowerPoints, que en este caso son los PDFs. Permítame tomar un vasito de agua. Entonces, por cada documento, cada profesor tenemos la obligación de ir sacando las preguntas, 10 preguntas por cada una de ellas. Entonces, las preguntas, por eso le decía que en el estado en el arte de la guerra, uno tiene que ir definiendo a dónde me voy a encontrar. No podemos decir que una guerra es la próxima semana, sino es un espacio donde usted va a poner en práctica lo aprendido. Pero no podemos irnos a ciegas, ¿no es cierto? Y decir, ese día miércoles ya tengo un libro, ya tengo los PDFs y ni siquiera lo he leído. Entonces, aquí, ¿cuál es la parte clave? La parte clave es, las preguntas son de opción múltiple. Entonces, para que resulte la opción múltiple, las opciones múltiples resultan fáciles, en este caso para el profesor, armarlas o construirlas cuando se tiene una definición, cuando se tiene una clasificación. Porque yo no le puedo decir, ¿me puede decir cuál de las siguientes es su opinión? O para usted, ¿qué opina sobre qué sería una variable? Entonces, como ahí me dice opinión, la opinión cada uno podemos tener de diferente manera. Entonces, las preguntas no son así. Las preguntas cuando son de opción múltiple van así, por ejemplo. Ahí ya estamos en la unidad número 3 y dice, variable. Variable es una característica, es una cualidad, o es una magnitud, o es nuevamente, es una cualidad o es una cantidad que puede sufrir cambios.
y es objeto de un análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se denomina o yo lo coloco a usted? Una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y es un objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación se denomina opción A, dimensión, variable, indicador. Entonces usted dice, ah, ya, mira, esa es una variable. Entonces a eso me refiero, mis buenos amigos, que todavía usted hasta el otro miércoles tiene tiempo. Permítame un momento. Gracias, mis amigos, por esperarme en este tiempo, en estos minutitos. Entonces les decía, por ejemplo, esa es una variable. ¿Qué es una variable? Entonces, no podemos estarnos aprendiendo las definiciones, pero variable es todo lo que se puede medir, es todo lo que tiene la posición o la forma de poder generar una cantidad, una cualidad. En cambio, ¿qué es una dimensión? La dimensión es el elemento que integra una variable. La dimensión permite unir variables. Y el indicador es una señal o una unidad de medida que permite estudiar o cuantificar a una variable. Y ahora vamos visualizándole cómo se van clasificando.
Listo. Ahora vamos con el tipo de variables. Esta parte, sí, esta parte también téngale muy en cuenta y yo le voy a hacer las preguntas y usted me va a ayudar. Según la naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas, las variables. Por ejemplo, una variable cuantitativa se clasifica en discreta y continua. Y cuantitativa es cuando usted puede contar. Por ejemplo, en el curso en el que usted está presente, esa es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué es cuantitativa discreta? Porque usted puede contar en números enteros. Por ejemplo, usted dice, mi curso tiene 23 señores oficiales. En el curso del paralelo A, 24 señores oficiales. Usted no dice, tiene 24 y medio o 24 2/3. Cuando es un número entero, es variable discreta. Continua es cuando, por ejemplo, puede tomar números enteros y decimales. Continua es, por ejemplo, dicen, la estatura promedio de los señores oficiales en el curso es 1.75 metros, por ejemplo. Tiene número entero y tiene decimales. En cambio, una variable cualitativa puede ser dicotómica o policotómica. Dicotómica es cuando tiene solo dos opciones. Por ejemplo, la pregunta sería, en esta variable donde que queremos identificar, queremos, por ejemplo, identificar el uso de armas progresivas. Por ejemplo, dice usted, por ejemplo, usted participó en el último evento, en la última evento social dado en el mes de junio, y para usted tuvo la posibilidad de aplicar el uso progresivo de la fuerza, sí, no. Esa es dicotómica, porque usted le da la opción de un sí o de un no. O en este sentido, otra pregunta, por ejemplo, podría decir, usted, y estamos haciendo la encuesta, usted, 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 usted tiene la posibilidad, usted tiene la posibilidad usted tiene la posibilidad de realizar estudios a nivel internacional. Si usted tuviese la posibilidad de realizar estudios a nivel internacional, ¿tomaría la decisión de hacerlo en línea? Sí, no. Entonces, esa es una dicotómica. Las policotómicas son cuando, por ejemplo, se llaman las escalas de Likert. ¿Ha visto usted cuando se va a servirse, por ejemplo, una comida rápida y le pasa un papelito donde le dice, ¿puede calificar el servicio? Y le dice, 1, malo, 2, regular, 3, bueno, 4, muy bueno, 5, excelente. Lo mismo usted podría utilizar en las variables cuantitativas. Podría decir, por ejemplo, en una de las preguntas, por ejemplo, en las que ustedes estaban realizando, nos hacían referencia, por ejemplo, a la ciberseguridad. Y podríamos decir, vamos a realizar esta encuesta a las personas que están en el área de la tecnología. Y podríamos decir, usted podría calificar actualmente cuáles son los niveles de hackeo o las posibilidades de hackeo a nuestro sistema de seguridad de la Fuerza Terrestre. Entonces usted podría calificarles y califique 1 desde la opción más baja hasta 5 la más alta. 1, nada probable. 2, algo probable. 3, medio probable. 4, muy probable. Y 5, altamente probable. Entonces, esa es una policotómica. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es de que las variables se las puede medir, la dimensión es el agrupamiento de variables y el indicador es la forma de cómo se le mide a la variable. Es el resultado, cómo lo puedo yo cuantificar a la variable. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas, discretas o continuas, discretas, las que se miden en números enteros, continuas, las que pueden tener enteros y decimales.
Las cualitativas dicotómicas, 2 opciones de respuesta. Las policotómicas, varias opciones de respuesta. Y a la misma vez, por ejemplo, aquí le dice, por ejemplo, dice una variable simple, la edad. La dimensión, no hay argumento, es decir, no se la puede clasificar porque la edad es un número. ¿Cómo se lo indica a la edad? Por cantidad de años cumplidos. En cambio, una variable más compleja es, la variable puede ser calidad de servicio que presta el hotel. ¿Cuál es la dimensión? Es decir, ¿en qué nomás le podemos clasificar a la calidad del servicio? Entonces dice, a la calidad del servicio que da un hotel le podemos medir en la calidad del servicio en la recepción, esta es otra variable, otra dimensión que lo podemos irla midiendo, en calidad del servicio en las habitaciones, en la calidad del servicio de restaurante, porque la dimensión clasifica o segmenta a una estructura de variable mayor que es la variable compleja. Entonces, miren, a la variable lo podemos dimensionar. Pues la dimensión es un elemento que forma parte de la variable compleja. ¿Cuándo es la variable compleja? Cuando la podemos segmentar. Por ejemplo, en su caso en particular, puede ser de que ahí existe una investigación que hace referencia al tipo eh, de, de traje que se debería utilizar en estos temas o en el tema de amotinamientos. Entonces, ahí se podría tener que, por ejemplo, el traje va a estar formado por diferentes componentes del traje. ¿Ha visto usted, por ejemplo, en la última vez que se veía en las noticias de la televisión, el traje que estaban utilizando los policías era un doble traje? Primero tenía una parte externa que cubría, por ejemplo, cualquier golpe o impacto fuerte. E internamente también tenía otra parte que contiene el traje, que es el que permitía, por ejemplo, cubrir de algún elemento como puede ser, por ejemplo, del fuego. Entonces aquí podríamos tener 2 dimensiones de la misma variable, calidad del traje, y la una podría ser calidad del traje del componente externo, calidad del traje del componente interno. Entonces, y vamos viendo si a la calidad se lo puede medir de ese traje, por ejemplo, viendo por la posibilidad de que si se puede dañar, si se puede romper, si se puede quemar. Entonces, así se lo puede medir. A la misma vez, las variables, según su función de relación causal, pueden ser dependientes o independientes. Cuando son dependientes, estas son las que generan el efecto. Y cuando son independientes, esta es la causa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que nos resulte muy fácil, les cuento, por ejemplo, un caso muy básico y luego lo vamos llevando a sus resultados. Por ejemplo, aquí usted dice, sube el precio del combustible en el precio de la extra. ¿Cuál es el resultado? Menos consumo de ese tipo de combustible. Entonces, ¿la causa cuál es? La causa es el aumento en el precio del combustible. ¿Cuál es el efecto? El efecto es disminución en el consumo o en el uso de dicho combustible, que en este caso es la azúcar. Lo mismo podemos hacer en las tesis. En las tesis las podemos definir por el grado de complejidad o también a las variables lo podemos definir por independiente o dependiente. Por ejemplo, podríamos tener en el uso progresivo de la fuerza, deberíamos ver hacia dónde va el efecto. Por ejemplo, dice, para mantener la seguridad, y la otra variable va a ser con el uso progresivo de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La independiente vendría a ser el uso progresivo de la fuerza y su resultado vendría a ser de qué manera el uso progresivo de la fuerza ayuda a mantener la respectiva seguridad.
Entonces, de esa forma, también usted las puede clasificar. En el caso de nuestro documento, no lo tenemos que hacer en este punto. Si ustedes observan, aquí si ustedes observan, no tenemos nada del tema de variables. Entonces, por un lado, decimos, mire, está chévere esto porque no vamos a necesitar esta temática. Pero por otro lado, en cambio, ¿qué tenemos que estar? Listos para poder presentarnos a nuestro test. En el trabajo que tenemos que hacer, no hay que colocarlo, miren, no hay que colocarlo, pero sí en el test vamos a tener que saber muy clarísimo de que si cuando clasificamos a las variables por relación causa y efecto, tenemos las independientes, expresan la causa y las dependientes del efecto. Máster, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Es un gusto ahí saludarte. ¿Puedes comentarnos o cuál era tu inquietud, por favor, mi estimado señor oficial? Sí, por favor, en la exposición que nos realizó de la presentación anterior sobre las variables, que es la independiente y la dependiente. eh, por ejemplo, en el examen, no sé si es que es necesario poner un ejemplo o simplemente solo va a ir la variable dependiente es la causa, la variable independiente es el efecto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien tu apreciación, muy bien tu apreciación. En este sentido, lo que hacemos es, en este caso en particular, lo que hacemos es, las preguntas habitualmente pueden venir de esta manera, y dirían así. En el siguiente ejemplo, identifique cuál es la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente es del efecto, es del resultado. Y por ejemplo, diría de esta manera. En el siguiente ejemplo, me estoy ocurriendo un ejemplo que esté con la seguridad. Podríamos decirlo de esta manera. Todo lo que es independiente, nosotros, la independiente es quien la puede controlar. La podemos controlar, en cambio la dependiente es lo que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, en este caso, diríamos de esta manera. El, eh, el número, el número de personas, el número de personas asignadas al patrullaje en la frontera ayuda a minimizar, el, por ejemplo, ayuda a minimizar, podemos decirle, o ayuda a controlar, por ejemplo, el combustible, el manejo de combustible ilegal. Entonces, identifique cuál es para usted la variable independiente y siempre nos tienen que dar las opciones. Por ejemplo, opción A, número de personal, el número de personal militar. Opción B, el número de galones que se traslada de un lugar a otro. Opción D, el número de autos que ayudan a llevar el combustible. Opción C, número de galones. Entonces, como nos está preguntando por la independiente es todo lo que nosotros podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Nosotros sí podemos controlar el número de personas, porque usted define por medio de una estrategia y dice, se han asignado 10 personas para este patrullaje. Pero lo que no podemos saber es el efecto. El efecto puede ser de que en ese sitio no exista poco, existe mucho tráfico, entonces, pero lo que usted sí puede manejar es la independiente. Entonces, dando contestación a la pregunta, siempre las preguntas son de opción múltiple, con una respuesta entre todas. Lo que sí es que le pueden ponerle un ejemplo. O también puede ser la pregunta tan básica. ¿Por qué les comento? Esto es porque como cada profesor armó, pero esto ¿quién lo administra? Esto lo administra la información el señor coordinador, el señor oficial coordinador. Entonces, cada profesor no tenemos acceso a las mismas. Lo que sí
es que sí tenemos las pautas para poder armarlo. Entonces, las pautas vienen a ser de este tipo. Entonces, la gran mayoría, todas son de conceptos. Por eso es clave. Pero puede darse, por ejemplo, puede darse que se pueda armar un ejemplo. Entonces, ya en el ejemplo uno tiene que saber qué es independiente y qué es dependiente. Independiente es la causa, dependiente el efecto. Independiente, ¿qué es la causa? Lo que yo sí lo puedo administrar. Entonces, Muchas ¿ahí gracias. quedó más claro? Sí, ahí está claro. Entonces en el examen no sería nada de completar, solo de seleccionar. Correcto, así es. Casi todo es todo es de opciones, todos son opciones. Es decir, no llenamos, o usted nos llena, por ejemplo, no le dice, en este momento usted haga un ejemplo de variable independiente y variable dependiente. Muy amable, Ernesto. A ustedes. Entonces aquí mismo tienen un ejemplo, dice, en el objeto se plantea que la causa o variable independiente tenga un efecto en la variable dependiente y le dice, ejemplo, analizar si el medicamento A es más eficaz que el medicamento B para reducir la presión arterial. Influye en una mayor reducción del nivel de presión arterial o determinar cómo las amenazas emergentes influyen en las labores de las Fuerzas Armadas del Ecuador o el modelo de seguridad o la ciberseguridad o la afectación en la imagen institucional. Es decir, siempre se va viendo cuál es la causa y cuál es el efecto. Pues asimismo tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Y aquí tenemos ejemplos de las variables dependientes. Por ejemplo, dice, una variable independiente es el tratamiento psicológico. ¿Cuál es el efecto? Reduce la depresión. Una variable independiente es el tratamiento médico. ¿Qué es lo que permite hacer? Mejora la artritis. O en este caso, por ejemplo, uso progresivo de la ley reduce o minimiza los niveles de inseguridad, en la población. Ahora, ¿qué significa la operacionalizar las variables? Lo que significa operacionalizar es de que a la variable que la hemos encontrado se le busca la manera de cómo medirlas. Eso es una operacionalización de la variable. ¿Cómo usted puede medir, por ejemplo, dice, yo quisiera operacionalizar la variable como es el uso progresivo de la fuerza? Entonces ahí tenemos que tratar de buscar de qué manera lo podemos medir. Entonces, cuando hablamos de uso progresivo de la fuerza, entonces tenemos que saber de qué se trata ese concepto. Usted me dice, mira, el uso progresivo de la fuerza es parte 1. La parte 1 es donde únicamente se disuade a las personas que están generando un evento. Paso número, una situación 2, o una situación 3, una situación 4, hasta llegar al uso de las armas. Entonces, en cada una de ellas. Entonces, ¿y cómo lo vamos a medir? Entonces, lo podemos medir por etapas, de tal forma de que se pueda evaluar a dicha variable. Entonces, estas son, estas son formas, por ejemplo, dice, para el objetivo específico, esta es la variable que se la va a medir. Así es como se la define a esta variable. La dimensión era, recuerdan que a esa variable la podemos ir abriendo en 2 o más partes. ¿Y cómo la podemos medir? En el ejemplo del hotel. Esta parte de estas tablas no está en el documento que hay que hacer. No hay que hacerlo, pero es importante, en cambio, la parte conceptual. De la misma manera, la hipótesis no va dentro de nuestro documento, pero sí es importante saber qué es una hipótesis. Dice, la hipótesis se desprende de la teoría, es decir, no surgen de simple imaginación, sino que se derivan de un cuerpo de conocimiento existente que le sirve a usted de respaldo. ¿Y qué es la hipótesis? El concepto dice, es una suposición. Una suposición es porque está de demostrarse si es verdad o no es verdad. Es una suposición que expresa la posible relación entre 2 o más variables. Esa es una hipótesis.
Es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿el objetivo cuál es? Vamos a asumir un objetivo. Dice, el problema, podemos ponerle un ejemplo de los que estaban ustedes presentando. El problema podría ser en que no se cuenta, el problema es de que cuando existe este tipo de amotinamientos o este tipo de manifestaciones sociales y por medio de un decreto tiene que salir las fuerzas armadas a apoyar en la minimización de estos eventos o de estos desmanes. Entonces dice, esto es lo que sabe suceder. En el ejército no se tiene un traje para este tipo de característica, porque imagínense ir con ese tipo de traje a un conflicto bélico. Posiblemente no va a ser tan ágil para poder moverse, por ejemplo, por ejemplo, imagínense que esté en el oriente. De pronto con ese traje no va a ser tan fácil de pronto moverse. Pero en un tema de amotinamiento posiblemente no le queda muy bien salir con el traje del camuflaje, porque de pronto cuando vienen las piedras, cuando vienen todos esos, los palos, las piedras, las bombas que ahora se veían en la televisión, entonces de pronto esa no le va a proteger, porque está al aire libre, es está visible para poder ser atacado. Entonces dicen, no, mira, el traje debería estarse. Entonces, esa es la parte de la justificación. Entonces, armamos el problema y podemos decir, el problema vendría a ser, es el traje actual que se está utilizando para contrarrestar amotinamientos, ¿es el más adecuado? Entonces, el objetivo sería determinar, analizar un traje óptimo. ¿Y la hipótesis cuál sería? La hipótesis siempre está asociada al objetivo y es lo que queremos demostrar. La hipótesis sería un traje, un traje un traje de mejor o de mayor con textura permitiría cubrir o proteger en este caso al servidor militar. Entonces, en este sentido, es una pregunta que podría ser verdadera o falsa, porque puede ser que proteja o como no. Entonces, la hipótesis ayuda a, por medio de una pregunta, ver si ese objetivo se va a cumplir o no. Entonces, esa es una hipótesis. Por eso es de que la hipótesis sirve para explicar o predecir un determinado hecho, para probar una teoría, para poder generar teorías o para generar información confiable, para orientar la investigación. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Podemos tener hipótesis predictivas o hipótesis comparativas. Las hipótesis predictivas es porque se puede predecir lo que posiblemente puede suceder. Estas se dan por medio de los experimentos. Esto se da mucho en el campo de la parte de la química o en la parte médica, porque en la hipótesis dice, se quiere ver si este medicamento es apropiado o no. Entonces se aplica una serie de experimentos, es decir, se empieza a utilizar lo que había sucedido recuerdan en los temas de la pandemia. Recuerdan cuando recién se estaba probando las vacunas, se decía, se está probando con tantas personas. Esas eran hipótesis experimentales. Comparativas, en cambio, son direccionadas, es decir, a un tema muy en particular, a un tema directamente definido. Las hipótesis correlacionales es cuando quiero ver si el evento que se genera de un caso influye sobre otro. Por eso se llaman correlacionales. O descriptivas es porque cuando la hipótesis dice queremos demostrar qué es lo que sucede al describir el comportamiento de tal fenómeno. Estas son las hipótesis de investigación y también tenemos hipótesis alternativas o nulas. Estas alternativas o nulas se utilizan en el campo de la estadística.
en el campo de la estadística para hacer uso ya de entonces, estas son las hipótesis, tanto la alternativa como la nula. Entonces, esas son las que permiten ir estas hipótesis, las alternativas o nulas, les conversaba, son apropiadas cuando tengamos que hacer temas de investigación ya más profundas. En nuestro caso, no se utilizan las hipótesis porque no significa que su estudio sea muy básico. Lo que estamos realizando son un perfil de proyecto, un perfil que solo permite determinar hacia dónde va la investigación, y cuando usted profundiza, que lo va a ver en la parte de la estadística, ahí se va a poder mirar el efecto más detallado o el efecto del análisis de las variables numéricas. Entonces, aquí hace un análisis de la parte de los ejemplos de los tipos de hipótesis. Y aquí dice, ¿qué se recomienda para escribir una hipótesis? Redactar de manera afirmativa, excepto las hipótesis nulas. Evite emplear objetivos que impliquen un juicio, como por ejemplo, es bueno utilizar la fuerza progresiva. Entonces ahí ya estamos utilizando de una manera indirecta un juicio de valor. Entonces solo tiene que ir de manera general. Entonces, de la misma forma, tenemos aquí en la parte de las hipótesis cómo se formula el problema y cómo se lo arma la hipótesis. Entonces, por ejemplo, miren, el problema dice ¿cuál es la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje de comunicación en los alumnos del instituto académico? Pues, ¿cuál es la hipótesis? Dice, la principal causa del bajo rendimiento del lenguaje en lenguaje y comunicación es la baja cantidad de horas semanales. Esta hipótesis no sabemos si es verdad o no. Por eso es que se hace la investigación para poder demostrar si esto es verdad o no. Y aquí ya nos va dando un ejemplo de, por ejemplo, dice, un ejemplo del uso de las hipótesis. La idea inicial dice, mejorar las operaciones CAMEX del batallón que permita reducir el porte ilegal de armas en dicha jurisdicción. Si hubiera una investigación previa, es la tecnología disponible, personal capacitado, los sectores expuestos. ¿Cuál es el problema? El problema que se encontró es el bajo rendimiento en los resultados de las operaciones CAMEX debido a la capacidad deficiente. Y por ende, la pregunta es, ¿cuáles son las capacidades deficientes que provocan el bajo rendimiento en el resultado de las operaciones CAMEX ejecutadas por el batallón? Pues miren cómo a este mismo problema se le transforma en objetivo. Se utiliza el verbo determinar las capacidades deficientes del batallón que provocan este bajo rendimiento. Y miren, con este objetivo que va en verbo, la hipótesis es, queremos demostrar si el bajo rendimiento de las operaciones CAMEX es debido a las capacidades deficientes del batallón. Entonces, siempre se está utilizando las mismas variables. En nuestro caso en particular, no va hipótesis y tampoco va variables, pero le hemos dado una revisión en especial para poder ir viendo la temática. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va dentro de nuestro documento? Si ustedes lo van observando, tenemos la parte de la metodología. Entonces, la metodología, ¿en qué punto está? La metodología
Y hemos visto el número 3, este está en el número 4. Este capítulo del número 4, ¿cuándo está planificado ver? Esto recién está planificado verlo el día de mañana, pero lo que estamos haciendo es ganando en tiempo para que usted pueda tener tanto el día de mañana para poder ir desarrollando su trabajo. Y a la misma vez estamos viendo la parte teórica para que usted al menos tenga mayor espacio de tiempo y de esta manera poder generar un mayor aprendizaje. Ahora vamos a ver la metodología. ¿A qué se refiere la metodología? Cuando uno escucha la palabra metodología, uno dice, por ejemplo, tenemos un examen el próximo miércoles y la pregunta es, ¿cuál es la metodología que yo voy a utilizar para poder asegurar un buen estudio? Entonces dice, mira, la metodología va a ser, de pronto voy a utilizar por ejemplo, un instrumento, como puede ser, cada día voy a darme una revisión de los capítulos, otra es, de pronto voy a hacer un resumen. Pues cada uno tiene una metodología, una forma de armar, de llegar a un resultado. Lo mismo sucede aquí. Necesitamos una metodología para resolver ese problema. Entonces, para poder resolver ese problema, aquí tenemos esta serie de herramientas. Entonces, aquí tenemos el marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? Es el espacio donde se van a enmarcar nuestras buenas prácticas. Entonces, aquí dice, el marco metodológico es parte de la investigación donde se exponen los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado o el tema tratado. Entonces, el marco metodológico me va a permitir tener la parte de la investigación donde se exponen los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado o el tema tratado. Dentro del marco metodológico, perdón, tenemos por qué es importante y cuáles son los elementos. ¿Por qué es importante el marco metodológico? Es importante ya que su propósito es permitir descubrir y analizar los supuestos de estudio, reconstruir los datos a partir de los conceptos teóricos habitualmente operacionalizados. Por eso es importante, porque permite descubrir y analizar supuestos del estudio, porque en la metodología vamos a ver cómo se implementa lo que habíamos visto en la parte conceptual. ¿Qué tiene un marco metodológico? Lo que tiene un marco metodológico es la población y muestra, tiene el área de estudio, los tipos de estudio, los métodos de recolección de la información, los procedimientos para la recolección de la información y el plan de tabulación y análisis. Estos son los elementos del marco metodológico. En el marco metodológico, ¿qué es lo que se hace? Primero se redacta en tiempo futuro. Por ejemplo, dice, se realizará una encuesta, se realizará una entrevista, se realizará una salida de campo para poder determinar por observación. Es decir, siempre se habla de futuro. Y en el marco metodológico se expresa qué tipo de técnica o instrumento voy a utilizar. Por ejemplo, dice, se realizará una encuesta, se realizará una observación. Y a la misma vez dice, se recomienda sustentar en criterios de autores. Por ejemplo,
cuando son temas muy complejos, dice, se recomienda en base, o puede ser así, en base, en base a Sampieri, recomienda de que cuando son análisis sociales se aplica una encuesta. Y por ejemplo, ahí es cuando uno necesita hacer un tema de investigación y dicen, no sé qué usar, no sé si usar una encuesta, no sé si usar grupos focales, no sé si solo hacer una simple observación. Entonces, cuando son temas más complejos, ahí se recomienda que nos sustentemos en criterios de autores. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos que contemplan este marco metodológico es la modalidad, el nivel, el diseño, la población y muestra, técnicas de instrumentos y análisis de interpretación. Estos elementos, dentro de nuestro, aquí sí, ya dentro de nuestro trabajo, estos van a ser los elementos. Modalidad de la investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, niveles de investigación, población y muestra. Aquí el autor le ha colocado estos elementos que se va a detallar a continuación. Entonces aquí miren, los elementos de este marco son modalidad, nivel, diseño, población, técnicas, instrumentos y análisis e interpretación. Ahora vamos con los enfoques o modalidades de la investigación. Pues miren, nuevamente ahora vamos aquí, en nuestro caso, modalidad de la investigación. Este sí ya conlleva a nuestro punto. En la modalidad de la investigación. Permítame solo llenar mi vasito con agua nomás. La media. Pues ahora vamos con la modalidad de la investigación. Dentro de la modalidad de investigación, esta sí ya tiene que ir ya en nuestro documento. En la modalidad de la investigación, aquí podemos escoger de estas tres. ¿Cuál le recomiendo que usted lo coloque en su tesis, en su documento?
le recomiendo que puede utilizar, por ejemplo, una opción mixta. Porque aquí dice la modalidad de la investigación. Por ejemplo, podemos investigar aspectos o nuestro conjunto de variables van a estar solo enfocados al método cualitativo. Pues el cualitativo es usado en ciencias sociales, basado en apreciaciones o interpretaciones de las cosas de su contexto natural. Entonces, estas son buenas, estas son buenas. Entonces, les decía de que, ¿cuál es recomendable? Si ustedes colocan ahí, por ejemplo, modalidad de investigación, le dicen, la investigación que voy a utilizar es cualitativa. La cualitativa, lo que nos está indicando es de que solo va a utilizar preguntas ¿recuerdan que les decía que hay las variables categóricas? En las variables categóricas solo se pregunta por ejemplo, te pregunta, ¿cuál es su apreciación sobre tal evento? Entonces, su apreciación o cómo calificaría usted. Y calificamos regular, malo, bueno, muy bueno, excelente. Es decir, todo sería en base a bueno, malo, regular, excelente. Pero si en su encuesta usted va a utilizar preguntas como, por ejemplo, numéricas, por ejemplo, podría decirnos, vamos a asumir de que estamos hablando en la tesis donde que estamos hablando del traje. Cuando estamos hablando del traje que se pretendería armarlo, deberíamos ir preguntando cuál es la estatura, cuál es el peso. ¿Por qué razón? Porque son variables que deberíamos tener muy clarísimo para poder saber cuál es el prototipo que se lo quiere armar. Pero hay encuestas que van mezcladitas, numéricas y cualitativas. Entonces, dependiendo de lo suyo, usted dice, en mi caso solo es cualitativo porque lo que estamos es midiendo apreciaciones, entonces no va a haber variables numéricas. Pero si en su caso tiene cuantitativas, ahora, ¿qué es lo que le recomiendo? Le recomiendo de que aquí utilice una opción mixta. ¿Por qué razón? Porque cuando usted llegue al próximo módulo que va a haber estadística, los profesores de estadística le van a pedir que usted inserte una variable numérica. ¿Por qué una variable numérica? Para que pueda usted sacar los promedios, las medianas, las modas. Entonces es preferible irlo haciendo, pero no significa que sea obligatorio. ¿Sí? No significa que sea obligatorio, pero más en un sentido de uso. Porque puede ser de que en el caso particular, por ejemplo, en el caso de
de los temas que son un poco más con un enfoque legal. Pues con un enfoque legal no podemos usar números, entonces de manera obligatoria solo va a ser cualitativa. Y cuando llegue a las estadísticas, solo tenemos que contar cuántas veces me dijeron excelente, cuántas veces me dijeron muy bueno, cuántas veces me dijeron bueno. No significa que eso sea básico, sino que esa es la manera. Pero si usted en su caso va a tener numéricos, ya es cuantitativa. Pero si tiene mezcladitas, es mixta. Entonces miren aquí, en la modalidad solo digitamos. La investigación va a ser cuantitativa porque va a estar orientada mi estudio en base también a abstracciones numéricas. O esta investigación está usada o está basada en apreciaciones e interpretaciones en el contexto natural. Pues solo colocamos, nada más, miren, ya tenemos este punto. Vamos a la opción B, en tipos de investigación. Ahora tenemos aquí en tipo de investigación. Esta, por ejemplo, sí es muy importante aprenderse y saber qué es cada tipo de investigación. Aquí, en nuestro caso, solo debemos colocar la que usted va a utilizar. Yo le estoy recortando para que nos resulte amigable, entendible, qué parte tiene que llenar. Entonces, en los tipos de investigación tenemos tres. La investigación que explora, la investigación que describe y la investigación que explica. ¿Cómo sabemos cuál de estas es? Recuerdan que en el objetivo, la que usted está armando, recuerdan cuando usted iba a utilizar un verbo, cuando iba usted a utilizar los verbos, aquí usted decía, mire, voy a utilizar los verbos como es este. Si es que solo voy a describir el comportamiento, dice, yo voy a analizar, voy a calcular, voy a clasificar. Si es que va a explorar, explorar significa que va a ser más profundo el análisis. Por ejemplo, en el área de la salud, en el área médica, cuando usted se va donde el médico, el análisis descriptivo es solo cuando nos describe cómo está nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos miden, tenemos la estatura, el peso, sí, y la temperatura, el peso en especial, y la altura, ¿sí? Entonces, esa es una descripción. Pero cuando ya nos envían a hacer un examen, como puede ser un examen de sangre, ese es un exploratorio, porque entra un poquito más a profundidad. En cambio, explicativo es cuando hemos aplicado un procedimiento y hemos visto el resultado. Por ejemplo, en el caso de de todas las tesis, cuando ya lo hemos aplicado y queremos ver los resultados, ahí usted hace un explicativo. Entonces, en su caso en particular, casi va a ser solo de estos dos niveles. Entonces, podría ser un descriptivo o un exploratorio. Entonces, bajo esa aclaratoria, entonces ahora usted escoge, dice, el tipo de investigación que se va a realizar es tipo exploratoria, porque se efectúa, ¿no es cierto?, sobre un tema o un objeto desconocido o poco estudiado. Perdón, es la descriptiva. Esta es la descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno individual, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. ¿Qué es caracterización? Dar a conocer. Esa es la descriptiva. Pero cuando es exploratoria, la exploratoria es cuando se da un objeto desconocido. Por ejemplo, exploratoria, ¿quién vendría a tener que aplicarlo?
La exploratoria es el grupo que va a realizar el tema del traje, de proponer un nuevo traje. ¿Por qué razón? Porque no existe ese traje aquí en Ecuador. Entonces usted tiene que hacer un análisis exploratorio, porque usted está haciendo sobre un tema o un objeto desconocido o poco estudiado. En cambio, descriptiva sobre la ciberseguridad. Ese ya es un tema que es muy conocido. Entonces usted lo que va a hacer es, le va a caracterizar o le va a dar las características de la ciberseguridad a un tema muy particular que es en la fuerza terrestre. En cambio, explicativa es cuando se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Esta causa y efecto es cuando usted, por ejemplo, ya tiene el resultado. Entonces dice, por ejemplo, vamos a asumir de que usted ya hizo el prototipo del traje. Entonces dice, se hizo una prueba y se hizo una lluvia de lanzar sobre el traje piedras, se lanzó asumiendo que se tiene ahí las llamadas, ¿cómo les denominan esas bombas caseras? Lo ha lanzado y se observa que no puede estar adentro, ¿no es cierto?, el oficial, porque puede sufrir efectos. Entonces, solo es sobre el traje. Entonces, dice, las causas y los efectos. Dice, se utilizó estas causas que fueron esta fuerza que se aplicó y este fue el efecto. Pero en su caso particular, por el tiempo que está usted armando, en su gran mayoría le recomiendo que use la descriptiva y cuando son temas tan nuevos, la exploratoria. Ahora vamos a diseñar la investigación. Asimismo, a las 15:40 ya salimos del receso. Ya estoy yo pendiente, no se preocupen. Ahora vamos al diseño de la investigación. El diseño de la investigación dice, en este punto se especifica el tipo de investigación según el diseño estrategia adoptado para responder al problema planteado. Recuerde que según el diseño, la investigación puede ser documental, de campo o experimental. Pues aquí dice, miren, según el diseño, esta investigación puede ser solo en base a libros, solo en base a documentos. Por ejemplo, aquí tenemos la investigación en la cual vamos a ver la fuerza progresiva en este caso de las armas. Este es documental. Este es documental porque no podemos salir afuera las personas y nos van a decir, ¿está usted de acuerdo de que usemos de manera progresiva las armas frente a un acto delictivo? Todos le vamos a decir que sí. Pero de pronto esa no es una apreciación. No es una apreciación donde usted sale y dice, ¿sabe qué? Aquí ya vengo con las armas y salgo a hacer uso de la misma. Entonces usted dice, mire, yo voy a hacer un análisis en base a los documentos. Los documentos, la parte legal me dice de que vaya poco a poco en el uso progresivo de las armas. Pero también hay otras que son de campo o experimental. Las de campo experimental es donde usted de manera obligatoria tiene que salir a investigar en el sentido de hacer una encuesta. Una encuesta como, por ejemplo, en el caso del tema de investigación que lo habían planteado para esta unidad educativa en Sangolquí. Tenemos que salir a hacer la encuesta en esa escuela, sea a los profesores, a los padres de familia, a los directivos, o en el otra tesis, o en el otro plan de tesis donde que quieren ustedes identificar el grado de relación que debería haber entre la población y la parte militar. Entonces tenemos que salir a hacer una encuesta para poder identificarlo. Pues en este sentido de las encuestas también las podemos hacer, les decía, online o en línea. Entonces aquí el diseño, en este caso puede ser, dice, el diseño, dice, recuerde que según el diseño la investigación puede ser documental, de campo o experimental. Entonces aquí esta le voy a recortar. Experimental en el caso de
En el caso del prototipo, esta vendría a ser una experimental, porque tiene que experimentarse con diferentes tipos de materiales. No significa que tiene que hacer un prototipo, eso es muy importante. No va a ser un prototipo, sino usted va a ser experimental porque el experto le va a decir, le recomiendo que se utilice este material, le recomiendo que se utilice tal opción. Entonces aquí en el diseño le podemos colocar sea documental de campo. Ahora vamos a los niveles de investigación. Pues mire, en el diseño nuevamente aquí, nuevamente esta parte sí es muy importante. La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios. Máster, Sí, ahí sí, escuchamos la inquietud. Máster, disculpe que le interrumpa. Me quedó una duda en las dos láminas anteriores. Una anterior. Sí, ya. Aquí decía el nivel de investigación. Usted recomendaba que el nivel de investigación en nuestro tema, que estamos basados sobre el civismo en una unidad educativa, nos recomendaba que sea explicativa. No sé si nos podría repetir esa parte. En el tema de, por ejemplo, por ejemplo, La de una relación. manera muy particular, por ejemplo, el exploratoria, como su concepto lo dice, es el tipo de investigación exploratoria se efectúa sobre un tema u objeto desconocido. Por ejemplo, exploratoria, un tema desconocido, ¿cuál vendría a ser? Por ejemplo, podría ser el uso progresivo de las armas, porque no se lo ha hecho todavía en nuestro país, entonces es un tema desconocido, no desconocido, pero sí poco estudiado. ¿O cuándo sería desconocido? Desconocido es en la tesis donde que se quiere profundizar el tema de qué tipo de traje se debería utilizar para estos temas de los antimotines. En el caso, en cambio, ¿cuándo vendría a ser descriptiva? Descriptiva es, por ejemplo, descriptiva es cuando queremos caracterizar al fenómeno, queremos establecer un patrón de comportamiento, queremos ver qué es lo que sucede con ese tipo de análisis, porque aquí dice, consiste en la caracterización de un hecho, un fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Ese es el fin, ver cómo está estructurado o cuál es su comportamiento. Por ejemplo, en el tema de comportamiento podría ser dependiendo del tema que voy a armar. Por ejemplo, si lo que estamos analizando en el objetivo, por ejemplo, aquí dice descriptiva, si en la descriptiva, aquí en el concepto, aquí en el objetivo, si yo aquí en el objetivo, por eso les decía de que si yo aquí en el objetivo del documento, y no se preocupe si nos pasamos unos 2 minutitos, así mismo le recuperamos en el tiempo su receso. Pues aquí les decía de que en el objetivo, si usted utiliza los verbos en el exploratorio, conocer, definir, descubrir, por ejemplo, dice, vamos a descubrir por qué razón, o vamos a descubrir las razones o las causas por las cuales el nivel de aprendizaje en estas instituciones educativas, en esta institución educativa es deficiente. Esta sería una. O no necesariamente puede ser deficiente. O por qué en estas instituciones educativas los niveles de aprendizaje tienen altos niveles de rendimiento. Entonces estoy
colocando un verbo que dice descubrir. Entonces, como tú estás usando un verbo que dice descubrir, significa de que cuando hagas uso en tu técnica de investigación, como vas a utilizar una descriptiva, entonces aquí, como vamos a utilizar el describir, porque, ¿por qué estás usando ese verbo? Porque vamos a caracterizar, vamos a establecer un comportamiento, en la exploratoria, porque vas a utilizar, vamos a describir, vamos a analizarlo. Pero si solo vamos a describir, mira, en cambio, si solo voy a describir, cuando voy a describir, utilizo esta parte, voy a analizar. Entonces dice, es muy diferente utilizar descubrir por qué razón las personas tienen un alto rendimiento académico. Entonces tengo que utilizar herramientas que me permitan explorar desde un punto de vista, puede ser psicológico, puede ser desde un punto de vista social, puede ser una característica propia de los estudiantes que tienen alto rendimiento. Muy diferente a que tú digas, voy a analizar los niveles de rendimiento de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice, ¿sabe qué? ¿Me pueden pasar las notas de todos los estudiantes en estos 5 últimos años? Entonces, tú analizas y dices, se determina de que ha habido un alto rendimiento porque todos los estudiantes han sacado en promedio de 8 puntos hacia arriba sobre 10. En cambio, el exploratorio tú tienes que buscar herramientas más profundas. Entonces, en el ejemplo que yo estaba realizando, puedo realizar, dependiendo del objetivo, puede ser una exploratoria, puede ser descriptiva, o en el mismo ejemplo puede ser explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de causas-efecto. Por ejemplo, en una exploratoria, en el mismo caso de la escuela, por ejemplo, dice, el tema de investigación es, se implementó una nueva forma o un nuevo procedimiento de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar? Queremos explicar, sí, esa nueva forma de aprendizaje, cuáles son sus efectos en los resultados ya de calificación. Entonces, en tu caso o en el caso de su grupo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos ver de qué se trata el problema, qué es lo que se quiere investigar, cómo hemos descrito el objetivo y en función de lo que hemos descrito puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Es decir, no existe un procedimiento puntual donde que digamos siempre será descriptiva, siempre será explicativa, sino depende del verbo que la vaya a usarse para identificar el problema y por ende tú utilizas tal tipo de investigación. Ahora sí que te quedó más claro, mi estimado buen amigo. Sí, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Entonces, estamos con el tiempo para poder salir al receso. Regresando del receso, vamos a completar. Miren cómo esta parte ya no está tan amplia, solo tenemos que escribirla, sino que yo le estoy recortando. Y luego miren, ya solo vamos a tener que llenar la parte de los niveles de investigación, la población, la muestra, las técnicas. Es decir, el día de hoy voy a dejar terminado para que ustedes sepan qué voy a hacer. Luego del receso voy a dejar terminando toda la parte teórica para que el día de mañana a partir de las 14 horas, en cambio usted se vuelve a reunir en grupo y el día de mañana jueves va a tener el tiempo dentro de la clase para poder realizar el trabajo. ¿Sí? Por eso es que hoy vamos a desarrollar la parte conceptual para que ya tengamos hoy todo el contexto. Así que vamos a salir del receso. Tiene 20 minutos, es las 15 horas 45. Volvemos a las 16 horas 5 minutos. Listo, mis buenos amigos. Vamos entonces al receso.